operaciones. Vamos a ver primero la operación de unión, que se representa de la siguiente manera. Si nosotros tenemos dos conjuntos A y B, la unión entre estos conjuntos se va a representar con una como U, así grande, como si fuera una U mayúscula. Luego vamos a estar revisando lo que es la intersección. La intersección también, si tenemos nosotros dos conjuntos, se representa, es el mismo símbolo de la unión, nada más que se representa de forma como inversa, entonces es como una U, pero volteada. Vamos a tener también la resta. Aquí, para la resta, tenemos dos representaciones. Se puede poner A menos B, así tal cual, como si fueran números, pero también se puede utilizar la diagonal invertida, ¿sí? Cualquiera de las dos, muchachos, significa lo mismo, es la resta entre conjuntos, ¿ok? Luego tenemos también el complemento. El complemento se va a representar como un conjunto y una comita arriba o una C pequeña, así como un superíndice, ¿sí? Y ambos representan también lo mismo. Y por último vamos a ver lo que es el producto cruz. El producto cruz entre dos conjuntos se denota con una cruz, así como su nombre lo dice, o como con un símbolo de multiplicar. ¿Sí? Entonces, esas van a ser las operaciones que vamos a estar viendo en la sesión de hoy. Y vamos a irnos por orden. Vamos a ver primeramente la unión de conjuntos. Entonces, si nosotros tenemos dos conjuntos, muchachos, y se quiere unir, lo que va a resultar, o el resultado de esto, va a ser otro conjunto. Entonces, el resultado de la unión siempre es otro conjunto, ¿sí? Y este nuevo conjunto, llamado evidentemente unión, corresponde a todos los elementos que estén en el conjunto A o que estén en el conjunto B. En forma extendida, esto se representaría como la unión de A con B es X tal que X, o sea, un elemento de manera que ese elemento pertenezca al conjunto A o ese elemento pertenezca al conjunto B. Si nosotros quisiéramos ver esto gráficamente, se puede ver mediante los que conocemos como diagramas de Venn, que creo que todo el mundo lo hemos visto alguna vez, ¿no? Entonces, tendríamos nuestro universo, tendríamos nuestro conjunto A y nuestro conjunto B representados con, ¿cómo se llaman? Circulitos, y la unión sería todos los elementos que están en A, bueno, pues sombrearíamos todo el conjunto A. Todos los elementos que estén en B, bueno, pues también sombrearíamos todo el conjunto B, ¿ok? Y así se representaría de forma gráfica el conjunto unión, ¿vale? Espero que estén tomando nota porque voy a ir borrando, ¿ok? Luego, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos conjuntos, digamos que tenemos el conjunto A, que es, no sé, vamos a decir, los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sí? Y tenemos además el conjunto B, que es los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? La unión de estos dos conjuntos, es decir, A unión B, pues sería, lo voy a poner acá, A unión B sería un conjunto que incluya tanto los días de la semana como los números del 1 al 5. Sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok?
ese conjunto sería el conjunto unión. Voy a borrar aquí. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, un conjunto A que digamos es X tal que X, X más 3 es igual a 5, ¿sí? Entonces, en este conjunto A, muchachos, van a estar todos los números que sean solución de esa ecuación. ¿Alguien me puede decir en forma tabular quién sería el conjunto A? O sea, ¿cuáles elementos incluye? Gracias, Ángel. Sí, en efecto, es el 2. ¿Sí? Entonces, como el número 2 es el único número que es solución de esta ecuación, pues entonces el 2 es el único elemento que está en el conjunto A. ¿Vale? Y luego vamos a considerar otro conjunto que es el conjunto B. X tal que X es un número par positivo. Si nosotros escribimos este conjunto en forma tabular, pues obviamente vamos a tener el 2, el 4, el 6, el 8, así sucesivamente hasta infinito, ¿sí? Este es un conjunto infinito. Ahora, si yo hiciera la unión de A con B, ¿qué va a resultar? Tengo que incluir en esta unión todos los elementos que estén en el conjunto A, pero también todos los elementos que estén en el conjunto B. Pero resulta que existe un elemento, más bien el único elemento que está en el conjunto A, aparece también en el conjunto B. ¿Cómo voy a escribir entonces la unión? No los voy a repetir, es decir, no voy a incluir dos veces el número 2. Entonces, aquí la unión, muchachos, pues sería básicamente el 2, 4, 6, 8, hacia este infinito. Es decir, que la unión de A con B es igual al conjunto B, porque tiene los mismos elementos. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Entonces es igual, ¿verdad? O sea, si se repiten los números. Sí, cuando se repiten los números, o sea, más bien, si tiene usted números que se repiten, como en este caso el 2 que volvía a aparecer acá, solamente lo va a poner una vez, ¿sí? Ah, muy bien. La otra cosa que sucede en este ejemplo en particular es que nuestra unión fue exactamente igual a nuestro conjunto B, es decir, tenía exactamente los mismos elementos. Si hubiera No. tenido por lo menos un elemento distinto, ya no serían iguales. Ok. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Bien, voy a borrar entonces. Ok, la otra operación que tenemos es la intersección. Oigan, déjenme confesarles que yo escribo muy mal, aunque sea en pizarrón de verdad, ¿eh? Entonces, pues lo siento. Ok, la intersección de A con B. Si nosotros escribimos la definición de esta operación, el resultado de hacer la intersección de A con B nos va a dar como resultado, valga la redundancia, otro conjunto que se llama conjunto intersección, ¿sí? Este conjunto va a contener a todos los elementos X tal que X, ¿sí? Es decir, todos los elementos que cumplan con, que estén en A y que estén en B. ¿Cuál es la diferencia aquí? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces con el conjunto con el conjunto unión? Que para la intersección, muchachos, tienen que estar tanto en A como en B. O sea, no porque pertenezcan a uno o a otro ya van a estar en la intersección, deben de estar en los dos al mismo tiempo. Gráficamente, si hacemos nuestros diagramas de Venn, la intersección van a ser aquellos elementos que pertenezcan al conjunto A y al conjunto B simultáneamente, es decir, esto de aquí. ¿Sí?
Únicamente aquellos elementos que tengan en común pertenecen a la intersección. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, si nosotros ponemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, si ponemos que A es, el mismo que teníamos ahorita, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y B es, que eran 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? La intersección de estos dos conjuntos, muchachos, la pregunta es, ¿tienen algún elemento en común? El lunes aparece en el conjunto B, o el martes, o el miércoles, o el jueves, el viernes, o al revés, el 1 aparece en el conjunto A, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5. No. Pues no, ¿verdad? Entonces, como no tienen elementos en común, se dice entonces que su intersección es vacío, ¿sí? No quiere decir que sea cero, porque cero sí es un elemento, es el conjunto vacío. Y hay dos maneras de representarlo. Lo podemos poner así, con las llaves abiertas, pero pues con nada adentro, o lo podemos poner con la letra griega, pi. Ok. Entonces, También se podría cuando decir que son conjuntos disjuntos. Así es. Cuando dos elementos no tienen nada en común, o en otras palabras, cuando su intersección es vacía, entonces decimos que son conjuntos disjuntos. ¿Ok? Eso no va a pasar siempre. Eso solamente ocurre cuando tenemos conjuntos donde, donde no tienen ni un solo elemento en común. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí en este ejemplito? Disculpe, Dígame. dijo que ni un elemento en común, o sea, con uno que no tengan en común ya son disjuntos, o tienen que ser todos. No, al revés. Si tienen por lo menos un elemento en común, no son disjuntos. Ah, ok. ¿Sí? Ok, voy a borrar aquí. Vamos a ver así rápidamente otro ejemplo. Vamos a tener nosotros el conjunto A y vamos a decir que es X tal que X menos, no sé, 7 es igual a 14. ¿Sí? Y luego vamos a tener el conjunto B, que es X tal que X es impar positivo. ¿Ok? Estos dos ejemplos que tenemos aquí son conjuntos que están en forma extendida, es decir, estamos dando la descripción de los elementos que contiene el conjunto. Si quisiéramos nosotros escribirlos en forma tabular, lo que tendríamos que hacer pues es enlistar los elementos que aparecen en cada uno de ellos. Si nosotros resolvemos la ecuación del conjunto A, x menos 7 es igual a 14, tendríamos que x es igual a 21. Entonces 21 es el elemento que aparece en el conjunto A. Y si nosotros enlistamos los números impares positivos, pues tendríamos el 1, el 3, el 5 y así hasta infinito. ¿Sí? El conjunto A es un conjunto finito que tiene una cardinalidad de 1, es decir, ese es su tamaño, y el conjunto B es un conjunto infinito. ¿Ok? Ok. Ahora, si nosotros hiciéramos la intersección de estos dos conjuntos, la pregunta es, ¿tienen estos dos conjuntos elementos en común? ¿Sí o no? El Sí, 21. el 21, ¿no? Así es, el 21. Solamente tienen en común el 21. Entonces, en este caso, la intersección de A con B es igual al conjunto A, porque es el mismo, o sea, tienen los mismos elementos la intersección que el conjunto A. ¿Sí se entiende? Si nosotros, o sea, si yo les pongo otro conjunto, digamos el conjunto C, que fueran 1, 2, 3, 4, 5.
e hiciéramos C intersección B. ¿Qué elementos tendrían en común estos dos? El 3 y el 5. El 3, el 5. ¿Nada más? Ah, y el 1. Y el 1. Así es. ¿Okay? Entonces, si se fijan, esta última intersección, pues ni es igual al conjunto B, ni es igual al conjunto C. Es un conjunto completamente nuevo, ¿sí? Que únicamente tiene los elementos en común entre B y C. ¿Se entiende la intersección? Sí. Algo que debemos de tomar en cuenta, muchachos, es que la unión y la intersección son operaciones conmutativas. La propiedad conmutativa me dice que es lo mismo hacer A unión B que B unión A. O sea, no importa cómo escriba la operación. Igual la intersección. A intersección B es lo mismo que B intersección A. ¿Sí? Ahí no importa cómo escribamos la operación, el resultado siempre debe de ser el mismo. Pero únicamente la unión y la intersección son conmutativas. La resta no lo es, el producto cruz tampoco lo es, y pues el complemento pues solo se hace sobre un solo conjunto, entonces pues no aplica la conmutatividad. ¿Ok? Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, por mí no. Bueno, voy a borrar entonces. Recuerden que todo esto va a quedar grabado por si lo necesitan consultar después, ¿sí? ¿Dónde lo vas a subir, maestra? Ahorita lo subo, cuando se termine la clase lo subo a YouTube y les pongo el enlace en la plataforma. Ok, gracias. Ok, entonces, la siguiente operación es la resta. La resta dijimos que se puede representar de dos formas. Lo podemos poner así como si fuera una resta de números o podemos utilizar la diagonal invertida. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, la resta de dos conjuntos, muchachos, se define como todos los elementos que cumplen lo siguiente. Es decir, X tal que X pertenezca al conjunto A, pero que X no pertenezca al conjunto B. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo fuéramos a ver gráficamente con nuestros diagramas de Venn y tuviéramos aquí nuestros conjuntos A y B, todos los elementos en A, pero que no estén en el conjunto B, entonces van a ser esto de aquí, sin ese gajito de A que aparece en B. Es decir, los elementos que tengan en común no aparecen en la resta. Si nosotros lo ponemos con un ejemplo, voy a utilizar el mismo que usé ahorita. B era X es y serán los números del 1 al 5. Ahí. ¿Sí? Entonces la resta se definiría de la siguiente manera. C menos B. Los números que están en C que no están en B. Entonces, el 1 que aparece en C, ¿está en B? Sí, porque es un número impar positivo, entonces no puede aparecer en la resta. El 2 es un número que está en C, ¿está en B? No, porque no es impar positivo, entonces ese sería mi primer elemento en la resta. El 3 está en C, pero también en B, entonces no puede estar en la resta. El 4 está en C, pero no está en B.
Y esos serían los elementos. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, la resta de dos conjuntos van a ser los números, los elementos, perdón, que estén en el primero, pero no en el segundo. Y hay que tener cuidado aquí, muchachos, con lo siguiente. Les comentaba ahorita que la resta no es conmutativa. Quiere decir que A menos B no es igual a B menos A, ¿sí? No es la misma operación. De hecho, vamos a ver con estos dos conjuntos que acabamos de poner, vamos a ver cómo quedaría. Voy a borrar aquí. Habíamos dicho que B eran todos los impares positivos. Y habíamos dicho que C eran el 1, 2, 3, 4, 5. Ya habíamos sacado la resta de C menos B y dijimos que nos quedaba 2,4. ¿Qué pasa ahora si hacemos B menos C? O sea, ¿qué vamos a obtener aquí? Van a ser todos los elementos de B, pero que no estén en C. Entonces, los impares positivos pues empiezan en el 1. ¿El 1 está en C? Sí, por lo tanto no puede aparecer en la resta. El siguiente impar positivo, ¿cuál sería? El 3, que también está en C, por lo tanto no aparece en la resta. El siguiente sería el 5, que también está en C, entonces no aparece en la resta. El siguiente impar positivo es el 7. El 7 ya no está en C, entonces ese sí puede aparecer. El siguiente impar positivo sería el 9, luego el 11, el 13 y así hasta infinito. ¿Sí? Entonces van a ser todos los impares positivos, excepto el 1, el 3 y el 5. ¿Ok? Y eso es porque ya están, ¿verdad? Ahí en C. Sí, es porque están repetidos, entonces cuando se repiten, es decir, cuando aparecen en los dos conjuntos, no están en la resta. ¿Sí? Es todo lo demás. Ok. ¿Preguntas, muchachos, en esta operación? ¿No? Ok, voy a borrar. Ok, nuestra siguiente operación va a ser el complemento. El complemento dijimos que se va a representar de dos formas. A y una comita de arriba, o A y una pequeña C como un superíndice, ¿sí? Cualquiera de estos dos, muchachos, significa A complemento. ¿Y qué es el A complemento? Bueno, el A complemento también se puede leer como una resta. Sería el universo menos el conjunto A, ¿sí? Si nosotros lo expresamos como un conjunto en forma extendida, van a ser todos los elementos que no pertenezcan a A. Es decir, X tal que X no pertenece a A. ¿Sí? En forma gráfica, con nuestros diagramas, pues aquí como solamente tenemos el conjunto A, nada más dibujamos un circulito. Eso es un círculo, no un huevo aplastado. Entonces, hablando del complemento, van a ser todos los elementos que no estén en A. Entonces va a ser todo, excepto el círculo que representa el conjunto A. Ahí me pasé poquito, pero ustedes no se pasan, ¿sí? ¿Cómo se representa ahora sí en conjuntos, o sea, en términos de conjuntos? Bueno, vamos a asumir que A es, ¿qué les gusta? El fin de semana.
bueno, viernes, porque el fin de semana empieza el viernes, a veces empieza desde el jueves. Viernes, sábado, domingo. Para poder nosotros realizar nuestro complemento, muchachos, siempre tenemos que saber quién es nuestro conjunto universo. En este caso, nuestro conjunto universo, vamos a decir que son los días de la semana. ¿Ok? Entonces, si A es el fin de semana y el universo son los días de la semana, o sea, todos los días de la semana, pues A complemento, ¿quién sería? Serían todos los días de la semana que no sean el fin de semana. En otras palabras, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Preguntas en esta operación? ¿No? Bueno, entonces, voy a borrar aquí. Vamos a suponer que tenemos ahora un universo que son, ¿qué les gustan? Los números del 1 al 10. Hasta el 10. ¿Ok? Y nuestro conjunto A sería, no sé, a ver. Vamos a pensar, va a ser X tal que X cuadrada menos 5X más 6 es igual a 0. ¿Sí? Ok. Entonces, si nosotros tenemos este conjunto A, muchachos, pues lo que estamos, los elementos, perdón, que pertenecen al conjunto A, pues van a ser todos aquellos elementos que sean resultado de esta operación. X cuadrada menos 5X más 6 es igual a 0. Si nosotros la resolvemos, ya sea por fórmula general, por factorización, por nuestra calculadora, por ensayo y error, no sé, ya no nos interesa cómo resolver esto, ya hay demasiados métodos. ¿Qué elementos, esta sí es pregunta, qué elementos van a pertenecer al conjunto A? 6. No, El 3 y el 2. el 3 y el 2. Ajá. Acuérdense que esto de aquí lo tendrían que resolver por 7000 métodos distintos. Fórmula general, factorización, su calculadora, algún programa en la computadora, inspiración divina, no sé, lo que ustedes quieran. Pero al resolver esta ecuación vamos a obtener dos valores. ¿Por qué dos valores? Pues porque es una ecuación cuadrática, ¿sí? Y esos dos valores son el 3 y el 2. Ahora, si nosotros hacemos el complemento de A, lo que vamos a obtener es del universo, acuérdense que el universo son los números del 1 al 10, del universo van a ser todos los números excepto el 2 y el 3. Entonces, A complemento sería 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? ¿Sí se entiende el complemento? Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Más bien, mejor díganme, ¿alguien le quedó alguna duda en el complemento? ¿No? Les voy a creer que no, ¿eh? Bien, vamos entonces a borrar esto. Y vamos a ver la última operación. La última operación es el producto cruz. El producto cruz, muchachos, también se conoce como producto cartesiano. Eso es una O. Ay, yo quisiera escribir bonito.
Ya no. Ya ni modo. Dios me dio muchos dones, pero escribir bien no era uno de ellos. Ok. El producto cruz o producto cartesiano se llama producto cruz porque se representa precisamente con una cruz. O sea, va a ser A cruz B, y así es como se lee. Se llama producto cartesiano, muchachos, porque el resultado del producto cruz no son más elementos, así como con las operaciones anteriores. Se llama producto cartesiano porque el resultado del producto cruz son pares ordenados. Entonces, si nosotros escribimos la definición del producto cartesiano o producto cruz, va a ser un par ordenado X, Y, tal que el elemento X pertenezca al conjunto A y el elemento Y pertenezca al conjunto B. ¿Sí? A diferencia de las otras tres operaciones que habíamos visto, el resultado de un producto cruz sí es un conjunto también, pero es un conjunto de pares ordenados. ¿Alguien se acuerda de los pares ordenados dónde más aparecen? O sea, ¿cómo más les decimos? No, no. ¿Pero por qué? ¿No? Como coordenada, ¿no? Coordenadas, así es, muy bien, gracias. Entonces, en efecto, los pares ordenados, muchachos, pues son coordenadas o coordenadas cartesianas, como nos acaba de decir Ángel. Si nosotros queremos ver entonces esta operación de manera gráfica, ya no la vamos a ver como diagramas de Venn, la vamos a ver de la siguiente manera. El conjunto A, pues va a ser una parte de la recta real, ¿sí? Vamos a suponer que todo esto es el conjunto A. Y el conjunto B va a ser una parte de la recta real también, nada más que la vamos a representar en el eje Y. Entonces, hubiera utilizado otro color. Entonces, todos los puntos que se encuentren en el rectángulo que se forma, tomando el conjunto A y el conjunto B, todos estos puntos son el resultado del producto cruz. ¿Okay? Entonces, el producto cruz, pues ya no es 1, 2 y 3, sino son pares ordenados o coordenadas en un plano. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Ahora, así como lo vimos con la resta, el producto cruz tampoco es conmutativo. Es decir, A cruz B no es lo mismo que B cruz A. Y esto debería de ser así como que un poquito intuitivo, porque si estamos hablando de pares ordenados, muchachos, o de coordenadas o de puntos en un plano, pues no es lo mismo el punto 1,2 que el punto 2,1, ¿sí? O sea, ya es un punto distinto. Entonces, no es lo mismo representar el par ordenado así que volteado, ¿ok? Entonces, el producto cruz, al igual que la resta, son operaciones no conmutativas. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí. Bien. Voy entonces a borrar aquí. Y vamos a ver un ejemplo con esto. Aquí vamos a poner un ejemplo cortito porque, pues, sí. 1, 2, 3. El conjunto B sería A, B. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos el producto cruz de A con B, es decir, A cruz B, lo que vamos a obtener, como ya dijimos ahorita, van a ser pares ordenados. Estos pares ordenados van a tener como elemento X los elementos de A y como elemento Y los elementos de B.
¿Y cómo se van formando? Pues ahora sí que uno a uno. Entonces, el primer elemento de A es el 1, el cual vamos a emparejar con todos los elementos de B. Nuestro primer par ordenado sería el 1,A. Luego tenemos el 1,B. Luego tomamos el siguiente elemento de A, que sería 2, y lo emparejamos con todos los elementos de B. 2,A, 2,B. Y por último, el 3, con cada uno de los elementos de B. ¿Ok? Nada más para que vean cómo quedan diferentes y sin necesidad de volver a hacer, o sea, así como que viendo los conjuntos. Si yo hago B, A, muchachos, lo único que tendría que hacer es tomar todos los pares ordenados que acabo de crear aquí y voltearlos. Entonces, B, no B, A, B cruz A sería A,1, A,2, A,3, B1, B2 y B3. ¿Sí? ¿Son los mismos pares ordenados? No. Entonces, evidentemente, pues no son los mismos, o sea, no es la misma operación. ¿Qué es lo que sí tienen igual esos dos, aparte de que son con A y con B y con 1 y con 2 y con 3? La cardinalidad, ¿no? Así es, el tamaño o el número de elementos sigue siendo el mismo. ¿Por qué es esto? O sea, ¿cómo lo vamos a calcular entonces? En la cardinalidad, muchachos, o el tamaño del producto cartesiano se va a depender de los elementos que tenga el conjunto A y de los elementos que tenga el conjunto B. En otras palabras, la cardinalidad de... Sería el producto de los conjuntos. Así es igual a la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. ¿Sí? Entonces, pues como la multiplicación sí es conmutativa, por eso A cruz B y B cruz A siguen teniendo el mismo número de elementos, porque al final estamos trabajando con los mismos conjuntos. Entonces, en este caso lo voy a poner aquí un poquito superpuesto, la cardinalidad de A, pues es 3, y la cardinalidad de B es 2. Entonces, en ambos casos, tanto en A cruz B como en B cruz A, el tamaño es 2 por 3 o 3 por 2, que sigue siendo 6. ¿Ok? Preguntas en cualquiera de las operaciones. ¿No? ¿Quedó muy claro cuál es la unión, la intersección, la resta, complemento y todo esto? Sí. Okay. Bueno, pues entonces, muchachos, ay, déjenme ver si le seguimos. ¿Qué hora es? Vamos a ver nada más una última cosa, que es así súper rápido, y luego ya terminamos por terminada la clase. Déjenme borrar aquí. Bien. Existen algunos conjuntos especiales que debemos de tomar en cuenta, y estos son los conjuntos de números. Los conjuntos de números, muchachos, es sobre los universos en los cuales definimos las operaciones que vayamos a estar realizando. Entonces, es importante saber identificar
y también saber cómo se posiciona un conjunto de números respecto a los demás. Para poder representar los conjuntos de números, la manera más fácil o más visual es algo que se llama diagrama de árbol. Entonces, en el diagrama de árbol se ponen los conjuntos más grandes y luego los conjuntos más pequeños van descendiendo. Entonces, se ve como un árbol, ¿no? Donde cada nivel representa un subconjunto del nivel anterior. ¿Se entiende eso? Igual, aquí escrito lo ven más bonito. Dentro de los conjuntos de números, muchachos, el conjunto principal es el llamado conjunto de los números complejos y se representa con una C. Si ustedes se van a algún libro o alguna página de internet, estas representaciones generalmente vienen como que en negritas, pero pues obviamente a duras penas puedo escribir, no puedo ni siquiera hacer negritas, entonces le estoy poniendo así como que una doble rayita, ¿sí? Pero representan negritas. Entonces, este conjunto es el conjunto de los complejos. Ahí dice complejos. El conjunto de los números complejos, muchachos, supongo que alguna vez lo han visto, y si no, sorpresa, sorpresa, lo vamos a estudiar en esta materia también. Son todos aquellos números que tienen la forma A más BI. Luego hay hasta un muy mal chiste o incluso hasta memes hay ya de los números complejos que tienen una parte real, que es la parte A, y una parte imaginaria, que es la parte B. ¿Ok? Entonces, si los números complejos tienen una parte real, quiere decir que el siguiente conjunto o el siguiente gran conjunto de números es precisamente el conjunto de los reales. El conjunto de los reales, pues ustedes lo conocen, es básicamente toda la recta, ¿no? Va desde menos infinito hasta infinito. Contiene números positivos, negativos, fracciones, decimales, enteros, radicales y abarca toda la recta real. ¿Ok? Ahora, los números reales se dividen a su vez en, bueno, aquí además del, ¿cómo se llama? De los números complejos, pues aparecen también, perdón, además de los números reales, el conjunto de los números complejos tiene también la otra parte, que es la parte de los números imaginarios. ¿Qué y tan horrible? Pues no quedó mejor, pero bueno. Entonces, estos son los números imaginarios. Y los números imaginarios, pues también ustedes los conocen, y creo que el acercamiento más temprano que tenemos de números imaginarios es cuando resolvíamos una fórmula general y que nos daba una raíz negativa, ¿sí? Entonces, precisamente de ahí nacen los números imaginarios, pues de la raíz de menos 1, que es el número imaginario i. Ahora, dentro de los números reales existen otras grandes subdivisiones u otros grandes conjuntos. El primero de ellos es el conjunto de los números racionales. Los números racionales se representan con una letra Q. Y los números racionales, muchachos, también ustedes ya los conocen, están muy familiarizados con ellos. Son básicamente todas las fracciones. P sobre Q. ¿Sí? Entonces, todos los números que sean números fraccionarios son números que se llaman números racionales. También, si tuviéramos más tiempo me gustaría verlo, pero igual lo veamos la clase que viene. También todos los números decimales periódicos son números racionales. Alguien haga una notita por ahí y recuérdenme explicarles eso en la clase que viene. ¿Sí? Pero entonces básicamente todos los números que son fracción pertenecen al conjunto de los racionales.
El otro gran subconjunto de los números reales son los números irracionales. Y luego está bien bonito porque los irracionales se llaman Q complemento. O sea, básicamente, si no eres una fracción, eres un irracional. Los números irracionales, muchachos, ustedes también los han visto en algún punto de su vida, pero son más difíciles de trabajar. Sin embargo, irracionales. Ya no voy a escribir todo. Sin embargo, son muy conocidos. Yo creo que el número irracional más famoso en el mundo, pues, es pi. Seguido del número de Euler. A lo mejor también raíz de 2. El número phi, que es el número dorado, no sé si por ahí lo han escuchado mencionar. ¿Sí? Entonces, todos estos son ejemplos de números irracionales. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre un irracional y un racional? Pues básicamente, como su definición lo dice, los irracionales no se pueden expresar como una fracción. Así de sencillo. A quien haya anotado la notita de los números periódicos de la clase que viene, ahí viene una parte más interesante de la explicación. Bien, volvemos. Los números racionales, muchachos, a su vez contienen otros conjuntos de números. Entre ellos, y creo que el más grande de ellos, pues es el conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros se representa con una Z. ¿Por qué? No sé. Y los enteros, pues ustedes ya los conocen muy bien desde que eran pequeñitos, ¿no? O sea, básicamente son todos los números que no son una fracción. En otras palabras, son todos los números en donde la fracción, muchachos, tiene como denominador al número 1. La cosa de los enteros, pues es que pueden ser positivos, también pueden ser negativos, y el 0 se considera un número entero. ¿Ok? Bien, ya casi terminamos. Dentro de los números enteros, el conjunto que le sigue son los números naturales. Los números naturales se llaman así porque son los números con los que contamos, ¿sí? Entonces, al ser los números con los que contamos, pues incluye únicamente los enteros positivos. El 0 no es un natural. Van a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta infinito. ¿Sí? Los números naturales se dividen a su vez en otros conjuntos. Pueden ser los pares, pueden ser los impares, etcétera, etcétera. Pero el principal conjunto que sale de los números naturales es el conjunto, y ya no me ocupo hacia abajo, lo voy a poner aquí a un lado, de los números primos. Los números primos no son los de Monterrey, son los números que solamente se pueden dividir entre sí mismos o entre el número 1. Los números primos son, el 1 no cuenta, el primer número primo es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente, ¿no? Dentro de todos los conjuntos de números, muchachos, creo que los números primos es el conjunto más pequeño, es el conjunto más sencillo y sin embargo es uno de los conjuntos que más ha interesado a los matemáticos, ¿no? Porque resulta que no hay una manera de obtener todos los números primos. Hay una manera de obtener todos los demás números. Por ejemplo, con los racionales, pues ahí está la manera. O sea, agarras un número, lo divides entre otro y ya es un número racional, ¿no? Pero los primos no hay una fórmula. Varios matemáticos a lo largo de la historia pues han tratado de encontrar fórmulas y lo han logrado, pero no para todos. Por ejemplo, creo que Ramanujan, un matemático indio, él logró así como que hasta los billones, pero después de los billones ya esa fórmula ya no sirve. Entonces, bueno, pues ahí están los conjuntos de números, así a grandes rasgos. Y les digo que la clase que viene les platico así un poquito más de los racionales y los irracionales, porque es un poquito interesante eso, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, maestro. ¿No? ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que queda pendiente para la siguiente clase? Que ya no me acuerdo cuándo es, creo que es el lunes o el martes, algo así. Ahorita, en el transcurso del día,
a más tardar mañana, en la plataforma les voy a poner un pequeño ejercicio. El ejercicio, muchachos, va a ser para entregar. Está en la plataforma de Aulas 3, no en la de Virtual 1, va a estar en la plataforma de Aulas 3. Y va a ser nada más unos 5 ejercicios de operaciones de conjuntos, ¿sí? Bueno, no, les voy a poner 7, 5 de operaciones de conjuntos y 2 preguntas de conjuntos de números, ¿ok? Ay, Eric, no sé si me está hablando, pero no lo entendí. Ah, ok. Entonces, les voy a poner esa actividad ahí en la pestaña de teoría de conjuntos de la plataforma de Aulas 3. Esta actividad, muchachos, va a ser una actividad para entregar. Ahí van a venir todas las instrucciones, pero pues de todas formas se las repito. Recuerden que tiene que ser en formato PDF, entonces ustedes pueden descargar el archivo que voy a subir, contestarlo en Word y luego convertirlo a PDF y mandármelo ahí. O en el peor de los casos, pues, contestan en su cuaderno la actividad, le toman una foto, por favor, una foto que se vea bien, y lo convierten a PDF y me lo mandan. ¿Ok? Tiene que tener características. No más que sea en PDF. Como el nombre, el grupo. No, porque variables. cuando ustedes... No, claro que no. No, el nombre y eso no, porque cuando ustedes lo suben, automáticamente se sube con su cuenta. Entonces ahí me dice quién me lo está mandando y su matrícula y todo. Entonces, muy y bien. no, el tipo de letra y eso, pues no. Nada más si lo hacen a mano, muchachos, por favor. Yo sé que no soy nadie para pedirles esto, por favor, que se distinga la letra y que se distinga la foto, ¿sí? Traten de hacerlo en Word de todas formas, no está tan difícil y no van a ser tantos problemas. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bueno, pues entonces, si no tienen dudas, déjenme terminar de grabar esto. No encuentro esto.